Bien chicos, buenas tardes, bienvenidos entonces ahora sí de manera oficial a la clase de psicología. Vamos a ver pues este tema que tenemos preparado para esta oportunidad. ¿De qué se trata? ¿De qué vamos a hablar en esta presente ocasión? La semana pasada habíamos visto que la psicología era una ciencia y también una profesión. Entonces habíamos dado una definición científica de la psicología y habíamos dicho pues que la psicología es la ciencia que tiene por objeto de estudio a la conducta y a los procesos mentales, ¿sí? Conducta y procesos mentales. También podríamos decir que uno de los enfoques de la psicología es el enfoque biopsicológico. ¿Qué significa esto de acá? Es una manera que tienen los psicólogos de expresar las distintas conductas humanas, las distintas formas de cognición, pensamientos, procesos mentales que nosotros tenemos a través de el estudio de estructuras anatómico-fisiológicas conocidas pues en este caso como sistema nervioso. Entonces, esta clase va a tratar sobre eso. Vamos a ver pues cómo es que nosotros podemos entender el fundamento de las conductas, el origen de los comportamientos que nosotros tenemos, apelando a qué? Apelando a las estructuras físicas, ¿sí? Palpables que vamos a tener todos en nuestro cuerpo. Déjame advertirte algo, jovencito, ¿sí? Esta no es una clase directamente de biología, es una clase de bases biológicas de la conducta. O sea, lo que me interesa lograr a mí es que se comprenda cómo es que las estructuras que nosotros tenemos en nuestro cuerpito, a nivel pues del sistema nervioso, van a fundamentar el comportamiento sobre todo, ¿sí? Eso es lo que más me interesa, cómo es que se regula el comportamiento utilizando justamente pues una serie de elementos fisionómicos que vamos a ir viendo cada uno por separado. Entonces chicos, también me gustaría advertirles lo siguiente, que acá sería combinar los dos, ¿no? Tender un puente entre lo psicológico y lo biológico y también percatarnos de algo. Que esta es una explicación, chicos, ¿bien? Carlos Manuel, Luisa, ¿bien? Ángelus, esta es una explicación de las tantas que hay para la conducta, ¿ok? Recuerda que esta no es la única manera que nosotros vamos a tener para entender los procesos mentales y la conducta humana. Existen más explicaciones, ¿ok? Repito, existen otros tipos de explicación que no son tan ligado a lo fisionómico, no son tan ligados a lo corporal, sino por ejemplo más a lo cognitivo, a los procesos mentales, quizás a las motivaciones humanas, quizás en este caso podríamos ver la psicología gestáltica, que ha venido como pregunta de examen de admisión en esta fecha que ha pasado del examen de San Marcos, es pues otro tipo de explicación, pero eso ya lo veremos más adelante. Lo digo porque a veces el alumno, bien, en esta clase, que es una de las clases justamente un poco más pesadas por el hecho de que hay muchos datos que aprender, ya quiere que se le explique todo desde esta perspectiva, pero no todo va a ser posible explicar desde la perspectiva biológica, ¿ya? Vamos a ver que hay otras cositas que podrían explicarse de otra manera o teóricos que me hablan de otra forma. Pero evidentemente esto es importantísimo porque será una de las bases que nosotros tenemos para comprender al ser humano. La biológica, esta y la próxima clase, las bases sociales de la conducta, que es otro esquema que veremos, ¿ok? Entonces, habiendo hecho estas advertencias para entender mejor de qué va la clase, ahora sí, vamos pues a ver cuáles son las estructuras que necesitamos conocer para esta ocasión. Arrancamos pues jovencitos hablando al respecto del sistema nervioso, ¿sí? Como todo sistema de nuestro cuerpo va a tener una función especializada, va a tener también un tipo de célula especializada. En el caso del sistema nervioso, vamos a ver que va a servir pues como centro de ejecución, centro de comando para las distintas funciones que vamos a tener, como por ejemplo la digestión, el ritmo respiratorio, quizás la dilatación de las pupilas, etcétera, etcétera, etcétera. Llamémosle de manera provisional, antes de hacer una definición más académica, la gerencia del cuerpo humano. De esta manera podemos entender que el sistema nervioso en realidad es el lugar que alberga la conciencia y es el lugar donde se toman las decisiones. El resto es una especie de armadura biomecánica, ¿no? Hueso, piel y todo para poder transportar, para poder alimentar al sistema nervioso, que es donde reside el llamado yo, ¿bien? Donde reside la llamada personalidad del sujeto, del ser humano, que vamos a estudiar justamente más adelante. Y al igual que todo sistema, veremos que tiene una célula especializada. Por ejemplo, la célula especializada de
El hígado será la célula hepática, por ejemplo, bien, dentro pues de lo que es el torrente sanguíneo, vemos ahí a los glóbulos rojos, dentro de lo que es el sistema inmune del cuerpo, a los glóbulos blancos, profesor, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero ver si ustedes están enterados, si están informados, a ver hasta qué punto, ¿no?, han estudiado previamente, que me digan cuál es la célula básica del sistema nervioso. Vamos, jovencitos, a ver, qué es lo que han traído de casa, ¿bien? ¿Qué es lo que por ahí han estudiado? Si no, normal, ¿eh? Tampoco es que, ¿no?, vayamos pues a morir por no saberlo, ¿no? Si lo sabes, bacán, y si no, pues para eso estás acá, para aprender en un módulo básico. Ujú. Excelente Diego, excelente William, bien. Alejandrita, Mía, claro que sí. Dylan, José Eduardo, Luisa, Carlos, bien, claro que sí, Lady. Muy bien, Ariana. Ángelo, claro que sí, la neurona. Excelente, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien, Ariadna, Selmit. Excelente. Entonces ya vamos viendo que hay que estudiar la neurona. Pero antes de llegar a estudiar la neurona, vamos a ver que hay una diferencia básica que hacer, ¿no? Este de acá es un mapa que he puesto justamente para no perdernos en la explicación, porque son muchas partes las que vamos a ir viendo, ¿ya? Son muchas, muchas partes. Ahora sí, bien, Judith, veremos que hay una diferencia básica, ¿no? Dentro del sistema nervioso, dos ramificaciones muy importantes, las que tú ves aquí en amarillo. Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Llamaremos sistema nervioso central al conjunto de estas dos estructuras que están recubiertas. ¿Por qué? Están recubiertas por material óseo, o sea, por huesitos jovencitos. En este caso tenemos al encéfalo, que son todas las estructuras del sistema nervioso que se encuentran al interior del cráneo, y conectado a él tendremos pues a la médula espinal, que son las estructuras del sistema nervioso que están por debajo, envueltas en la columna vertebral. Entonces, si te das cuenta, el sistema nervioso central en ambas partes está recubierto pues por huesito. Ah, profesor, ok. Ahora, dentro del encéfalo, que es, como te digo, toda la estructura del sistema nervioso que se encuentra dentro del cráneo, vamos a ver que hay partes. Una de las partes principales será el cerebro, ¿bien? Luego tendremos al sistema límbico, al tronco encefálico y al cerebelo. ¿Ok? Son cuatro partes las que me van a componer al encéfalo. Por lo tanto, ya tenemos aquí la primera confusión que hay que evitar. No hay que utilizar el término encéfalo como sinónimo de cerebro. No es lo mismo. Bien, hay una relación de ¿qué? Hay una relación de parte y de todo. El cerebro será la parte, el encéfalo será el todo, ¿sí? Primera acotación. Profe, ¿y más o menos dónde está? Ya, te voy adelantando, luego voy a regresar, pero te voy adelantando que el cerebro justamente es la parte superior. Aquí está, ¿bien? Es la parte superior. O sea, si trazamos una línea de desarrollo evolutivo, el ser humano como especie, es lo que más posteriormente ha aparecido, más recientemente ha aparecido, ¿sí? En cambio, el sistema límbico se va a encontrar como que un poco más al medio, ¿no? Y el tronco encefálico mucho más abajo y es mucho más antiguo en su aparición. Eso lo veremos poco a poco, ¿bien? Entonces, habiendo hecho esta diferencia, ahora sí, vámonos pues, jovencitos, a estudiar el sistema nervioso como tal, ¿bien? A ver, veremos esto para empezar, su definición, ¿no? Nos dice acá la teoría de San Marcos, que es el nombre del módulo, y también te sirve pues para otras universidades. Dice que es una red de tejidos altamente especializados, ¿ok? Y esto es lo que me interesa, pues, porque va a garantizar tanto las funciones conscientes como funciones automatizadas. ¿Qué quiere decir esto de acá? Que en el sistema nervioso vamos a ejecutar funciones del tipo, por ejemplo, planificar nuestro futuro, elegir nuestra carrera, ¿sí? Pararme e irme a servir, por ejemplo, un plato de comida para almorzar, ¿sí? Qué sé yo, conectarme a mi clase, por ejemplo. Pero también funciones que no son del todo voluntarias, que no son del todo conscientes, que no implican necesariamente un proceso de razonamiento, sino que se hacen de manera automática. Como por ejemplo, en este caso, el parpadeo. Como por ejemplo, la respiración antes de que yo te diga, bien, algo del tipo, no sé, respiración automática desactivada, ¿no? Donde dejas de respirar involuntariamente y te concentras en tu respiración y ahí sí ya lo haces de manera voluntaria. Por ejemplo, el incremento del latido del corazón. Por ejemplo, el incremento de la presión sanguínea. El sudar ante una situación
de extremo calor o el tiritar ante una situación de extremo frío. Eso también se va a regular por el sistema nervioso. Como te digo, centro de comando en nuestro cuerpo. Y las células que se van a involucrar en este proceso son dos. La neurona va a ser, chicos, la célula principal. De esta manera, vemos que hay interconexiones entre ellas y de las neuronas interconectadas va a surgir pues todo el sistema nervioso. A la interconexión neuronal se le conoce con el nombre de sinapsis. ¿Ya? Por si acaso lo vamos acotando. Ahora, las neuroglías, quizás es la primera vez que oyes hablar de ellas, en realidad simplemente acá las ponemos para evitar confusiones, ¿no? Por ahí te dicen neuroglía, ¿qué diferencia hay con la neurona? Ya, la neuroglía un poco más pequeña y aparte de ello, vamos a ver que sirve pues de apoyo simplemente para la neurona. Sí, chicos, simplemente es una célula de apoyo, se encarga pues de tenerla limpia, ¿no? De ahí de eliminar los desechos justamente, como servir una especie de andamiaje también para que ellas puedan descansar, etcétera, etcétera, ¿bien? Entonces aquí la neuroglía, digamos, célula pues de apoyo, como se dice, ¿bien? En inglés, support, para quienes saben a qué estoy haciendo referencia. Ok, profe, entonces la neurona es la célula pues principal. Sí, y justamente sobre ella vamos a hablar ahorita. Vamos a hablar de sus partecitas, ¿ok? ¿Qué significa, profesor, en este caso, el gráfico que vemos aquí? Es el gráfico de una neurona típica, bastante típica esta neurona que está graficada. Ahora, las partes del cuerpo celular y del núcleo van a cumplir las mismas funciones que cualquier cuerpo celular, que cualquier núcleo. El núcleo va a guardar información genética por lo regular y el cuerpo se va a encargar de el sostenimiento, pues, de la célula. Acá están las distintas organelas, estarán las mitocondrias para generar energía, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que me interesa es aquellas partes que diferencian a la neurona de otras células. Y justamente son las que vamos a ver a continuación. Para empezar estará la dendrita. Interconexión neuronal, Pedro. La dendrita va a ser aquella estructura encargada de recibir el impulso nervioso de la neurona que está conectada directamente a la que vemos aquí. ¿Ok? Viene del griego dendros, que significa árbol. Si te das cuenta, son como estructuras ramificadas que parece pues como una especie de arbolito. ¿Sí? Entonces la función específica de la dendrita será ¿qué cosa? Recibe el impulso nervioso. ¿Ok? Voy a ponerlo acá. Impulso nervioso. ¿Ok? ¿De dónde vendrá el impulso nervioso? De las neuronas anteriores, pues, que han ido transmitiendo la señal. Ya. Ahora sí, vamos a ver que cuando se recibe el impulso nervioso, dependiendo de la intensidad de este, la neurona va a disparar o no va a disparar. O sea, va a liberar su carga eléctrica o no lo hace. ¿Sí? Esa es la famosa ley del todo nada que le llamen por ahí. O sea, o lo hace completito o no hace absolutamente nada. Imaginemos que la neurona, pues, ha superado ese umbral que le permite liberar su carga de energía. Lo que va a pasar es que se va a transmitir a través de esta estructura que tú logras ver acá, que está en moradito, que está por debajo de esas cositas amarillas que vamos a explicar después, ¿ya? Esa estructura larga, que tú evidencias mucho mejor acá en el GIF que ya te está apareciendo, la que está en el medio, se le va a conocer con el nombre de axón, ¿ya? Vamos a ver que el axón se va a encargar de llevar esa chispa, pues, ¿no? De llevar esa energía, y esa energía va a ser transportada por el axón. Por lo tanto, podremos afirmar que el axón está encargado de transmitir el impulso nervioso. ¿Ok? Acá le ponemos así ya nomás IN, ¿no? Porque ya se sabe qué significa. Ok, profesor, acá está. I, N. Ya. Ahora sí, este impulso nervioso va a llegar ¿hacia dónde? Va a llegar hacia unas ramificaciones en las cuales termina el axón. Esas ramificaciones son como unos pequeños puntos que se conocen con el nombre de botón terminal, que se van a conectar a la siguiente neurona. Y justamente a esa interconexión neuronal le vamos a conocer con el nombre de sinapsis. Y justamente el botón terminal es el que participa de qué? Participa de la sinapsis.
Ok, profesor. Participa de qué? De la sinapsis o interconexión neuronal. Efectos prácticos son términos sinónimos, ¿ok? Ahora sí, vamos a ver esta otra estructura, ¿bien? Que vemos por aquí. Si tú te das cuenta, en este caso a la derecha, estamos viendo pues a una neurona que está como que recubierta con unas pequeñas cosas que parecen salchichas, ¿verdad? Como una pequeña funda. Ya, esa funda, también llamada vaina, se va a conocer con el nombre de vaina de mielina. Y si tú te has percatado en el GIF, que no está por gusto, vamos a ver que el impulso viaja más rápido, ¿cierto? Mucho, mucho más rápido que en el de la izquierda. Por lo tanto, afirmaríamos que la vaina de mielina, una de sus funciones principales es acelerar el impulso nervioso. Pero no solamente lo acelera, sino también, profe, sino también aísla, lo protege. Acelera y aísla, ¿qué cosa? El impulso nervioso. Pues esa corriente que estamos viendo, ¿no? ¿Por qué, profesor? ¿En todos lugares tenemos vainas de mielina? No necesariamente. Por ejemplo, regularmente estará en la columna vertebral dentro, en una estructura llamada médula espinal, hace rato te lo dije. Ahí van a haber muchos nervios que están interconectados, ¿sí? Bastantes fibras, ¿bien? De axones, y para evitar que haya interferencia de uno con otro, lo que se opta, pues, digamos, a nivel orgánico, es por recubrirlos de este material. Aparte, la diferencia entre una neurona mielinizada de una que no lo está es bastante grande, ¿ya? O sea, 1 metro por segundo sin mielina y 122 metros por segundo con vaina de mielina. Bueno, eso es un dato que no necesitas aprenderte, ¿ya? Pero para que te des cuenta de la magnitud. Entonces, donde se necesita de mayor mielinización, ahí se va a recubrir de esta estructura. Bien, chicos, eso de ahí es lo básico que tendríamos que saber al respecto de la vaina de mielina antes de responder las preguntas. Estercita me dice, sí, profe, ¿podría repetir el concepto, bien, porfa, el concepto de qué, mami? ¿Sí? En este caso, de sinapsis, interconexión neuronal. ¿Sí? Sí, sinapsis, interconexión neuronal. Pero no te preocupes, lo vamos a ver ahorita. Justamente hay una diapositiva donde hablamos bien de la sinapsis bien, de manera un poco más amplia. Pero si quieres en 2 palabras, interconexión neuronal. Me pregunta Manuel, eh, ¿la vaina de mielina se puede gastar o romper? Bastante curioso, ¿sí? Bastante curiosa esta pregunta. Romper, digamos, no tanto, pero sí degradar, ¿ok? Es una estructura media grasosa, vamos a decirle, ¿ok? Y sí, evidentemente, si es que no hay un recorrido habitual de un impulso nervioso por un axón que esté mielinizado, este se va a tender a degradar, ¿sí? O sea, digamos, sí se puede llegar a perder, ¿sí? Sí se puede llegar a perder. Bien, una neurona se muere y ya no funciona. Evidentemente, si se murió, explotó, ¿no? Se abrió la pared celular y ya no va a funcionar, ¿no? Si murió, justamente implica que ya no funciona. Bien, llega el botón terminal, llega la dendrita, ya, justamente ahorita vamos a ver, ¿bien? La vaina mielina, no, Saúl, o sea, porque digamos, o sea, a ver, en una neurona no pasa nada, en una neurona no pasa nada, pero si es que no existiera, por ejemplo, nada de mielina en el cuerpo humano, veríamos que sería una reacción demasiado lenta. Por ejemplo, a ver, imaginando que una persona, ¿no? Una chica, por ejemplo, mide 1,50, está caminando y pisa algo filudo. El impulso tardaría segundo y medio, porque es 1 metro por segundo sin mielina, hasta llegar al encéfalo y luego segundo y medio en bajar otra vez hasta el pie para sacarlo de ahí, a 3 segundos, ¿no? 1, 2, 3, hasta eso ya se recontracortó el pie. Sería muy lenta la reacción humana, ¿sí? Pero vamos a ver que eso solamente sería en el caso de que tú, pues, estés, ¿no? Con alguna enfermedad degenerativa de esto, ¿no? Que dicho sea de paso, la ciencia médica hasta ahorita no ha encontrado caso al respecto, ¿ok? Recibí golpes en la cabeza durante las neuronas, sí, claro que sí. Cualquier golpe en la cabeza, no solamente en la nuca, William. Bien, se puede regenerar la mielina, Pablo. Bien, en este caso de poder, ¿sabes cómo se puede realizar una mayor capacidad de mielinización? Esto de acá es como el músculo. O sea, entre más tú utilizas un músculo, por ejemplo, este de acá, más fibras, ¿sí? Va a construir. O sea, profesor, se va a fortalecer. Lo mismo es en las interconexiones neuronales, en realidad. E incluso de las neuronas que saltan hacia los músculos para decirle que se contraigan, justamente ahí, para que
se produzca pues una mayor eficiencia al momento de realizar algún tipo de ejercicio determinado, algún tipo de actividad física determinada, también, ¿no? Con la constancia, con la repetición de el uso de esa fibra, de esa vía nerviosa, ¿bien? De esa manera. Bien, chicos, vámonos a lo importante. Lo importante ahorita, bien, Carlos Manuel, ahorita voy a explicar eso, ¿ya? Bien, ahorita voy a explicar eso, sí, ya, lo de las drogas lo voy a explicar, ¿sí? A ver, chicos, bien. Ya. Es muy interesante, sí, todo ello, pero hay que, bien, tenerlo, sí, digamos, un poquito más orientado a cómo podría venir un examen de admisión, ¿sí? Ahorita te lo explico, no te preocupes. Vámonos acá al gráfico que tengo preparado. Veamos lo de la interconexión neuronal. Uno puede llegar a pensar que las neuronas están conectadas así como que en hilera, ¿no? Una detrás de otra, así como si fuera una especie de extensión, ¿no? De cable, pero vamos a ver que no es así. Es más similar al gráfico que tú puedes ver acá, ¿ok? Es como que una dendrita puede estar conectada, por ejemplo, a múltiples botones terminales y un solo axón se puede conectar también a múltiples neuronas. El proceso de interconexión neuronal es el más complejo, ¿sí? El más complejo que se ha encontrado no solamente en el cuerpo humano, no solamente en el planeta Tierra, sino en el universo. O sea, el cerebro humano en realidad, justamente por esta complejidad de las conexiones, es el objeto más, pero más complejo que se ha encontrado sobre el universo. Bastante, bastante curioso, ¿no? Solamente lo supera el universo mismo en complejidad. Dense cuenta de ello. Ahora, vamos a ver justamente esto de acá, pues, de la sinapsis, ¿no? Que será ya el proceso de interconexión de un botón terminal, ahora sí explicando un poquito más exacto, ¿no? De un botón terminal con la próxima dendrita o cuerpo celular. Interconexión del botón terminal con la próxima dendrita o cuerpo celular. Interconexión del botón terminal con la próxima dendrita o cuerpo celular. Ya. Ahora, ¿cómo es que se va a transmitir la información? Muchos pueden creer que la sinapsis sea así, ¿no? Como que ¡pah! Se tocan, ¿no? Como que se amarran, se enganchan, pero no, no funciona de esa manera. Hay un espacio que queda ahí, como se dice, en blanco, hay un espacio vacío. Profesor, y si se queda un espacio vacío, ¿cómo es que se va a producir la comunicación? ¿Qué? ¿Hay Wi-Fi en la, no, ahí no hay por Bluetooth? Evidentemente no, no hay eso ahí. Entonces lo que va a pasar es que se va a producir un intercambio de sustancias químicas. A estas sustancias químicas las conocemos con el nombre de neurotransmisores, ¿ya? O sea, tú ves acá como unas pequeñas particulitas, como unas gotitas que saltan de un lugar a otro, ya. Esa es la transmisión de neurotransmisores, justamente. El salto de neurotransmisores de un lugar a otro. Y así se produce la comunicación entre neuronas. Bien, vamos a ver qué neurotransmisores existen para responder en este caso a la pregunta de Carlos Manuel, ¿no? Vamos a ver, vamos a llegar ahí. Para empezar, este de acá, si tú te das cuenta, es una expansión del botón terminal. Y acá abajo está el espacio que tú acabas de ver pues ahí en el GIF que te he puesto. Y también estará la próxima dendrita, vamos a poner acá, ¿ya? Este es el botón terminal y esto de acá es la próxima dendrita. Entonces, justamente estos puntitos que se están pasando de un lugar a otro son los neurotransmisores. Y justamente acá hay receptores. Acá hay receptores que funcionan para captar estos neurotransmisores. Bien, ahí estará, ahí estará. Ahora, cada neurotransmisor va a tener una función específica, ¿ok? Es como un mecanismo de llave y cerradura, una especie de código químico que se maneja en el cerebro, ¿sí? Claro. Por ejemplo, acetilcolina no, en este caso, bien, la aspirina no está directamente relacionada, ¿ya? Mira, para empezar, tenemos aquí la famosa, bien, acetilcolina. Cada vez que nosotros realizamos un movimiento, por ejemplo, yo te digo, ya, voy a tomar un sorbo de mi café. El hecho de que se haya contraído el músculo de acá, de mi hombro, que se haya contraído pues acá los músculos que controlan justamente esta parte de acá del codo y también de mi muñeca, ¿responden a qué proceso? Responden a que acá hay justamente nervios, que son conjunto de axones, o sea, hay neuronas, ¿bien?, que están conectadas directamente ¿a qué? A los músculos, ¿bien? Están conectadas a los músculos. Entonces vamos a ver que por estar conectado a los músculos se envía una señal para que estos se contraigan, se contraigan. Y en ese momento vamos a ver que se genera pues el movimiento. Entonces ahí estará participando la acetilcolina. Ahora,
cada vez que uno, por ejemplo, graba un recuerdo, también estará participando, pero ya no en los músculos, ¿no? Evidentemente acá ya dentro del encéfalo, la famosa acetilcolina. Bien, chicos, se ha encontrado que hay cierta relación no causalidad, ¿eh? Todavía no se ha descubierto al 100% las causas del Alzheimer, pero se ha encontrado que cuando se degeneran los centros encefálicos, o sea, las partes de tu cuerpo, ¿ya? Para que no hueles, la parte de tu cuerpo que genera acetilcolina, hay mayor probabilidad de la aparición de la enfermedad de Alzheimer. Ahora, ¿por qué se producen ambos a la vez? Todavía se está investigando, la ciencia no tiene las respuestas a todo, ¿no? A veces es un poco extraño porque el alumno a veces pide que el profesor responda cosas que la ciencia aún no ha descubierto. Y ahí solamente hay dos posibilidades, ¿no? O que, digamos, el profe se haya adelantado a la ciencia internacional, o que se haya inventado cualquier cosa para no quedarse, para no decir que efectivamente la ciencia aún no lo sabe todo. Bueno, prefiero, bien, decirte que todavía está en proceso de investigación, porque es real, ¿no? Todavía la ciencia no lo sabe todo. Entonces, vamos a ver qué es lo que se ha encontrado hasta el momento sobre ese neurotransmisor. ¿Bien? Muy bien, Carlitos. Ahora, hablemos de la adrenalina y la noradrenalina. Habría pues en este caso, ¿sí? Habría pues en este caso que hacer una pequeña precisión, ¿ya? Antes se le conocía con el nombre de adrenalina, ahora se le va a conocer con el nombre de epinefrina. ¿Es lo mismo? A efectos prácticos sí es lo mismo, ¿ya? Adrenalina y epinefrina. Y a que no adivinas a cómo se le llama ahora a la noradrenalina que era antes. A que no adivinas. Profe, yo sé, norepinefrina. Ahí está, mira qué genio que eres. Claro, evidentemente, ¿no? Noradrenalina, norepinefrina, adrenalina, epinefrina. Ya, independientemente de cómo se haya llamado antes y cómo se llama ahora, vamos a ver que cada uno va a tener una función específica. ¿Bien? Ahí está, muy bien, Ángelo, claro. Vamos a empezar por lo menos conocido, ¿sí? Por lo menos conocido, porque todo el mundo dice, ¿no? Ya, la adrenalina, ¿no? Claro, todo el mundo ha sentido los efectos de esta, pero vamos a hacer precisiones. Estamos acá para justamente eso, ¿no? Pasar del conocimiento coloquial, así lo que uno escucha en la calle, a conocimiento más sólido. En este caso, la epinefrina vendría a comportarse principalmente como hormona y la norepinefrina como neurotransmisor. ¿Qué significa esto que sea hormona? Que se transmite por vía sanguínea, a través de la sangre. Y la norepinefrina, principalmente neurotransmisor, que se transmite a través de las vías nerviosas, o sea, profesor, de los axones, ¿bien? A través de las neuronas. ¿Ya? Ok, profesor. Ahora, ¿qué efectos tiene la norepinefrina en el cuerpo? ¿Bien? ¿Qué efectos va a tener la norepinefrina en el cuerpo? Generalmente se puede decir que sirve para incrementar nuestro estado de atención, nuestro estado de alerta, o sea, actúa sobre el sistema nervioso central. Y te puedo poner un ejemplo al respecto de esto. No sé si ustedes han escuchado hablar al respecto de lo que es el overclock en computación, que es llevar el procesador a una frecuencia más alta de lo que en realidad puede soportar, ¿no? De lo que en realidad está diseñado, como que trabaja de más, como que ya, algo así, pero con el cerebro. No puedes estar todo el rato en eso porque genera un desgaste un poco pronunciado, ¿bien? Entonces podríamos ver pues que la norepinefrina actúa como un potenciador momentáneo, porque no puedes estar toda la vida en ese estado, de tu atención y tu estado de alerta. Un ejemplo de cuándo aparecería eso. Vamos a ver en este caso, Manuel Eduardo, ¿bien? Un toque, ahorita te respondo, ¿ya? Te llama tu mamá, ¿no? Bien, por tus dos nombres, ¿no? Manuel Antonio, ven para acá. Y, mamá, ya sé qué es lo que tienes escondido en tu cajón. Y tú, en ese momento, cuando te dicen, oye, ya sé qué es lo que tienes escondido en tu cajón, parece como si el tiempo pasara mucho más lento, ¿cierto? Parece como que se hubieran pasado 20 segundos, 30 segundos, cuando en realidad solamente han pasado 3 o 4. ¿Y eso por qué se da? Porque el sistema cognitivo, en este caso, los procesos mentales, o sea, digamos, tu mente en general, entra en un estado de alerta tan profundo, de atención tan profunda, que no es el tiempo el que pase, digamos, más lento, sino eres tú el que piensa más rápido. Y en ese momento, en esos 3 segundos que te ocurre, ¿no? ¡Pa!
no, mamá, es que mi amigo, no, Carlos, que tú lo conoces, pues me ha dado para que lo guarde, porque si él se lo encuentra, sus papás no son tan comprensivos como ustedes, que no, que a mí sí me pueden comprender, pero acá le van a pegar, entonces es de él, si quieres lo llamo, le dices, ¿no? La pensaste rápido, ¿sí o no? Bien. Norepinefrina actúa sobre el sistema nervioso central, incrementa la atención, el estado de alerta, incrementa la cognición, pensar con mayor rapidez, digamos. Bien, pensar con mayor rapidez. Bien, claro. Sistema nervioso central, Diego, lo acabo de decir. Bien, claro que sí, como el tiempo. Algo así, Ángelo, ¿sí? Algo así, bien. Sistema nervioso central, ¿sí? Bien. Justamente, pues acá hay que estar un poquito atentos, ¿bien? Aquí está, mira, papi, ¿sí? Aquí yo puse sistema nervioso central, abreviatura SNC, sistema nervioso periférico, abreviatura SNP, ¿ya? Entonces, justamente, actúa como potenciador del sistema nervioso central, que está compuesto, ¿por qué? Por el encéfalo, ¿bien? El encéfalo, pues, es lo que está dentro de tu cabecita, hemos dicho. Entonces, ahí es donde uno va a pensar, actúa acá, ¿bien? Y puedes pensar con mayor, digamos, celeridad. No claridad, sino rapidez sobre todo. Por ejemplo, ayer que los chicos han estado dando su examen, ¿no? La gente que postula ingeniería ha dado su examen. Ya, ellos también, cuando uno está postulando, evidentemente, sí se libera un poco de norepinefrina en el sistema. Bien, por ejemplo, también Saúl, ¿no? Por ejemplo, claro que sí, bien, claro que sí. Eso recordar a Matres, profe. Ahí está, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, ahora, veamos la epinefrina, la famosa, pues, adrenalina. Si bien se comporta de manera muy similar a la norepinefrina porque ambos son neurotransmisores excitatorios, vamos a ver que no es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la epinefrina actúa más al nivel del cuerpo. ¿Qué significa que actúe más a nivel del cuerpito? Significa que nos va a preparar, por ejemplo, para la huida o para la lucha ante una situación de peligro. No sé si es que ustedes alguna vez habrán sido correteados por un perro, pero por un perro pues de esos que de verdad te pueden hacer mucho daño, ¿no? Esos que de verdad, o sea, tienen una fuerza mandibular muy superior al promedio. O quizás por ahí una balacera que haya habido pues en su barrio, o quizás te han estado siguiendo para asaltarte, por ejemplo, o algo así por el estilo. En ese momento, ya que tú ya que tu sistema se ha activado por completo, uno va a sentir, ¿no? Justamente pues una descarga de energía y es como que si las piernas se te pusieran calientes en ese momento. ¿Para qué? Para poder correr. Te sientes con una ligereza bastante, bastante, bastante fuerte. Y me acuerdo, ¿no? Que la última vez que sentí, o sea, ese efecto habría sido pues cuando tuviera, ¿qué? 12 años aproximadamente. 12 años porque justamente habíamos ido a un lugar, un parque más o menos grande con mis amigos y desaparecieron pues, ¿no? Dos patas, bien, patas pues obviamente, nosotros tenemos 12, todavía estábamos, ¿no? Bien, bien pequeños, a querer quitarnos el celular, ¿no? Entonces evidentemente ahí, ¿no? Dos, bueno, dos contra, ¿no? Dos contra tres, pero son dos grandes maleantes que tenían, ¿no? Arma blanca, nosotros solos, chiquillos, nada, pues, sientes como la sangre se te va, bien, directamente a las piernas, menos mal sirvió en ese momento la adrenalina, y evidentemente, pues, es algo que te prepara, como te digo, para luchar o para huir. Ya de grande puedes optar por luchar, porque evidentemente ya tienes la fuerza, pero quizás recordarás algo así alguna vez, ¿no? Bien, 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 bien. Optimización, excelente la definición de Carlos, excelente, eso es lo que quiero transmitir. Funciona pues como una optimización del organismo para situaciones de emergencia. Bien, Juanita, acabo de explicar que esto, niña, es qué cosa, es un botón terminal, ¿sí? Esto es esto de acá, pero expandido. Mira, mami, esto de acá que vimos, este botón terminal, que también he dicho hace ratito que se conecta acá, mira, acá, justamente ahí está, y que acá todavía puse un grafiquito adicional para que veas cómo se conecta. Ya, eso de ahí lo he puesto acá, pero en más grande. Por eso he puesto que este es el botón terminal y esto es la dendrita. ¿Sí, chicos? Hay que estar atentos a la explicación. Bien. Entonces, vamos a ver, en este caso, ¿sí? Alejandro me dice, ¿el también se usa como medicamento? Sí, en algunos casos, que hay que despejar las vías respiratorias, o por ejemplo, ante un choque anafiláctico, ¿bien? Ante, por ejemplo, una alergia muy agresiva, sí, también se puede utilizar, sí, exactamente, sí, como medicamento de emergencia, sí, también, o para reanimar a la persona, ¿bien? Ahí está. A ver, ok, ahora sí, preguntas. ¿La norepinefrina también? Sí, por ejemplo, sí.
¿Qué significa CNC? Yo lo respondí. Profe, ¿esa epinefrina es la misma que usan los doctores para inyectar a algunas personas que necesitan adrenalina? Sí, justamente, ahí está. Es la misma pregunta que me hizo Alejandra Isabel. Sorry, como la vi larga, no me había dado tiempo de responderla, pero se responde rápido, sí, sí. Muy bien, papi. Ahora sí, Ángelo, ¿sí? Vamos a ver, pues, en este caso, que no siempre vamos a estar en ese estado de alerta, ¿bien? Norepinefrina, por ejemplo. En ese caso, no siempre vamos a estar en un estado de alerta, Carlos, porque, como te digo, sería dañino para nuestro cuerpo. Como bien acá lo dijo Carlos Eliu, ¿sí? Es un mecanismo de optimización para emergencia. Si estar así siempre te puede generar daños a nivel orgánico. Entonces llega un punto, ¿sí? Llega un punto en el cual nosotros vamos a tener que relajarnos, ¿sí? Vamos, no, son sintéticos, Manuel. Vamos a tener que relajarnos. Y cuando, por ejemplo, ya te escapaste de la balacera, quizás por ahí ya el perro no te mordió, sino que quería jugar nada más. Entonces llegas a tu casa y es como que te relajas, ¿ya? Esa capacidad de entrar pues en un estado de relajación, digamos pues de tranquilidad, de volver al equilibrio, veríamos que es producto de este neurotransmisor conocido como ácido gamma aminobutírico, ¿ya? GABA para los amigos. Bien, jovencitos, de esa manera va a funcionar, ¿sí? Entonces, iríamos pues a dónde? A responder la pregunta, mospinefrina, bueno, sí, evidentemente, ¿no? Una activación del sistema. Bien, bien, bien. Ahí está, norepinefrina. Sí, exactamente. Sí. Una activación del sistema. Sí. En este caso, la NOR, más que nada de los reflejos cognitivos, respuestas rápidas. En cambio, la EPI, en este caso sí, más que nada del cuerpo. Como que lo chapas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver que ahí sí sería más la epinefrina. ¿Bien? Ya. Cerramos ahí. Ya no más preguntas, chicos, porque si no, no acabamos la clase. Bien, hay que centrarnos, como les dije en la primera clase, la semana pasada, en aquello que podría venirnos como pregunta de examen de admisión. Bien, que podría venirnos como pregunta de examen de admisión. Y justamente una de las recomendaciones que hice, Wandita, es que hay que esperar, ¿sí? Hay que esperar a que el profesor llegue al punto de la explicación y si no le explica, preguntamos. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo les he explicado primero este, luego este, luego este, luego este. Me falta explicar todavía la dopamina y luego voy a explicar la serotonina. Y cuando llegue a explicar la serotonina, voy a decir qué cosa es el TCA. No se adelanten, por favor, que hay un orden programático. Muchas gracias. Entonces, vamos a ver, bien, vamos a ver ahora sí, este otro neurotransmisor bastante importante, que es la dopamina. ¿De qué va a ir este neurotransmisor, profesor? ¿Para qué va a servir? Es el mecanismo de recompensa que nosotros tenemos en nuestro sistema. O sea, profe, está encargado de la sensación de placer que vamos a sentir al realizar una actividad determinada. O sea, si libero dopamina, siento placer, siento bienestar, profesor. Sí, sobre todo placer, un subidón inmediato del bienestar, una sensación de agrado. Y esto de aquí se relaciona directamente, chicos, directamente con la motivación, la determinación y la impulsividad del sujeto. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos evidenciar del funcionamiento de la dopamina que nos interese para explicar la conducta humana? Bien, porque justamente las definiciones conceptuales, como bien dice, son rápidas de encontrar en un diccionario, sobre todo utilizan diccionarios. En cambio, la forma de explicar cómo es que funciona algo es lo que a mí más me interesa, porque eso es lo que menos vas a entender. O sea, tú puedes agarrar, ¿no?, un libro, ¿no?, y leerlo, pero de que lo, ¿cómo entiendo el funcionamiento? No te va a parecer, digamos, tan obvio. Justamente eso es lo que yo trato de transmitirles más a ustedes. Ahora, en este caso, cada vez que nosotros cumplimos una meta, o sea, tenemos una necesidad que satisfacemos, vamos a liberar un poco de dopamina. Por ejemplo, el comer. ¿Sí? Ángelo, muy bien, el comer. El comer justamente es la satisfacción de una necesidad básica. Entonces, eso libera bastante dopamina en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque hemos satisfecho esa necesidad que es vital. Pero ¿sabes qué pasa? Y acá voy a hacerles una explicación, pero a condición de que, por favor, guarden el orden, esperen
a que yo termine de explicar, ¿ya? Escuchen. Retrocedamos 10.000 años, cuando el ser humano evolucionó a la especie que exactamente ya es, pues, digamos, ya a día de hoy, ¿no? Es más, 100.000 años podríamos meterle incluso, cazadores-recolectores, e igual seguiría siendo la misma configuración orgánica, pero por bondad pongámosle 10.000. Los alimentos hipercalóricos, o sea, aquellos que tienen muchas calorías, mucha energía, que son dulces o que tienen mucha grasa, no son fáciles de conseguir en la naturaleza. Para conseguir grasa, por ejemplo, es necesario matar a un animal, ¿sí? Matar a un animal. Para conseguir un alimento dulce, una fruta que esté en su punto exacto. Por eso es que los seres humanos tienen una tendencia natural a agradarles el dulce, porque era algo que en la naturaleza no se conseguía sino más. Si tú encontrabas algo dulce y lo comías, esa sensación agradable, producto de un desarrollo evolutivo, era señal de que debías de comer más de eso, porque no sabías cuándo iba a volver a encontrarse más para guardar energía. Pero eso es lo que pasó en nuestro desarrollo evolutivo. En los últimos 250 años, fruto de los procesos de industrialización, nosotros tenemos a la mano, es más, ni siquiera ya necesitamos ir a la tienda, podemos pedir con el maldito teléfono celular un delivery que nos llene de muchas golosinas dulces o en todo caso de mucha comida hipercalórica, mucha grasa. ¿Y esto qué ha generado? Ha generado, por ejemplo, epidemia de obesidad. La población mexicana, por ejemplo, la población americana, ¿no? Los gringos tienen una epidemia de eso. ¿Pero por qué? Porque nuestro cerebro sigue siendo el mismo que era hace 10.000 años. Evolutivamente es exactamente lo mismo. Entonces, no se encuentra pues una diferencia, ¿no? En este caso a nivel evolutivo. El cerebro te ordena que comas cosas dulces, porque evidentemente no son pues fáciles de encontrar, entre comillas, ¿no? Ahora en la modernidad sí, son muy fáciles de encontrar, pero cuando evolucionamos no. ¿Esto a qué me lleva? Esto me lleva a decirte que hay que tener mucho cuidado con las actividades que me generen dopamina, mucho cuidado con las cosas que me generen dopamina, porque como es algo que genera placer, me puede provocar una adicción. El caso, ahora sí, para enlazarlo, por ejemplo, con las drogas. Las drogas estimulantes, mira, y con drogas estimulantes me refiero a las anfetaminas, ¿bien? Y por ejemplo al clorhidrato de cocaína, ¿ya? Bueno, no es mi chamba ahorita enseñarte diferencias entre depresores, estimulantes y psicodélicos, ¿no? Deberías más o menos manejarlo tú, pero las que te he dicho, ¿cómo funcionan? Funcionan como, ¿bien? Claro, pero si estás a favor de los psicodélicos, Carlos, sabrás que no es lo mismo que un estimulante. O sea, la cocaína no es lo mismo, por ejemplo, que un cartón de LSD o un hongo psilocibio. Lo sabes, ¿verdad? Entonces, estoy hablando justamente de los estimulantes. Los estimulantes, ¿cómo funcionan? Emulando dopamina. ¿Y eso qué genera? Genera que como hay una dopamina artificial, vamos a llamarle, que ingresa de fuera, nosotros vamos a perder cierta sensibilidad a eso. Es como, por ejemplo, cuando uno eh, ve mucha luz. Uno ve mucha luz y ya sus ojos se acostumbran, ¿sí o no? Porque hay mucha luz. Ya, cuando hay mucha dopamina, o falsa dopamina en este caso, por acción de una sustancia, lo que va a pasar es que nos vamos a acostumbrar a ello. Y nuestro cuerpo va a funcionar en base a esa sobreestimulación, generando más receptores. Y llegando al punto, cuando se usa en demasía, llegando al punto que el cuerpo ya necesita de la sustancia de manera externa y se vuelve incapaz de producirlo por sí mismo. A eso le conocemos con el nombre de dependencia química. O sea, tu cuerpo necesita la sustancia. Y es por eso que se crean, pues, las adicciones. Dije ejemplo que me dejan terminar de explicar. Bueno, ya terminé. Ahora, Carlos me dice, profe, por ejemplo, sí, justamente a eso estoy yendo, ¿sí? A eso estoy yendo. Claro que sí, bien. Ahora, justamente, William, ¿cómo se controla la dopamina? Dejando de sobreestimular el sistema de esta. O sea, por ejemplo, ¿cómo haces tú para ver mejor en la oscuridad? Dejas de ver la luz, pues. O sea, si yo, por ejemplo, bien, era acostumbrar mis ojos para que vean mejor en la oscuridad, entonces pues no haría esto, evidentemente, no pondría pues ahí una luz bastante grande, evidentemente no. ¿Cómo se controla la dopamina? Quitando la sobreestimulación que nos produzca esta de manera gratuita.
porque ahora sí vamos a conectarlo con lo que dice Carlos. Están bien, están yendo por buen camino, más o menos. Hay que enchufarlo nada más. En este caso, te pongo un ejemplo, ¿bien? Te pongo un ejemplo, Carlos Manuel. Después pasa el link. Si yo, por ejemplo, juego videojuegos, ¿ya? Que no está mal, yo también me echo unas partidas de vez en cuando, ¿ok? Pero si yo juego un videojuego todo el día, entonces voy a estar sobreestimulado de dopamina. ¿Por qué? Porque me bastan 5 segundos para matar a alguien, un personaje, y de pronto que aparezca ahí lucecitas que me digan, wow, ganaste, mataste, eres ganador, eres lo máximo. Eso me va a generar bienestar. Eso me genera bienestar. Ganar la partida me genera un subidón de bienestar. Pero justamente por ese subidón de bienestar, que puede ser de un videojuego, puede ser del consumo, por ejemplo, de chocolate, puede ser incluso de una persona que se masturba, por ejemplo, va a generar una resistencia a la dopamina. Y cuando quiera dedicarse para lograr una meta, no se va a sentir motivado, porque ¿qué recompensa le puede dar su propio cuerpo? Si ya todo tipo de actividades ha realizado que le han pues quemado los receptores de dopamina. Entonces, justamente para ser un poquito más, digamos, susceptibles de alcanzar nuestras metas, ¿sí? Para tener un poquito más de motivación, hay que hacer, como se dice, el famoso ayuno de dopamina. O sea, dejar de sobreestimularnos con muchas actividades que nos generen mucho placer, pero sea un placer vacío, un placer que no ha costado esfuerzo. Cuando uno se acostumbra a placeres que no cuestan esfuerzo, como por ejemplo, qué sé yo, ¿no? Demasiadas partidas de videojuegos, o qué sé yo, por ejemplo, comer demasiado dulce, entonces va a perder la motivación. Está neuroquímicamente probado, ¿ok? No, en este caso específicamente no. ¿Bien? Fácil, claro, no con esta versión, por eso juego cosas más exigentes, claro, pero en vez de jugar ahora sí, Ángelo, debes dedicarte a cosas incluso más exigentes. ¿Sabes qué es más exigente? Más exigente que pasar el Contra, me refiero a un juego muy antiguo que era muy tranca, más exigente que pasarte, o más exigente que pasarte todos los Call of Duty en modo historia en veterano, ¿bien? Es ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a la Universidad Nacional de Ingeniería, o a la Universidad Católica del Perú, o a la Cayetano Heredia. Eso es más tranca, eso es más exigente. ¿Bien? Más que Dark Souls. Más. Hay gente que se prepara 2 años y no ingresa. Dark Souls, dámelo un mes y te lo paso. ¿Bien? Bueno, en fin. Debo dejar jugar y pasarme. O sea, te puede llevar al placer cuando estudias, ¿no? Dice, profesor, entonces debo dejar. Bueno, sí, ¿no? O sea, ese es el mensaje de fondo, pero no solamente el jugar, sino cualquier actividad que te genere una recompensa inmediata. O sea, no solamente me refiero al jugar. Yo juego, por ejemplo, videojuegos, pero después de haber hecho todas mis actividades, bien, que he debido de realizar. Por ejemplo, no voy a poder jugar hasta el miércoles porque tengo un montón de chamba. ¿Bien? Entonces, comerte un chocolate, por ejemplo, está bien, pero luego de hacer tus actividades. Si tú te das la recompensa antes de hacer el esfuerzo, no vas a querer hacer el esfuerzo porque ya te metiste la recompensa, pues. Lógica, simplemente. En fin. ¿Ya? Ya, con esto de la dopamina ya dije todo lo que tenía que decir. Por eso te digo, centro del placer, control de impulsos y determinación. Lo último que te diría es que también el estar junto a una persona de la cual uno está enamorado y que esa persona acceda a tener contacto contigo, o sea, los dos se gusten y los dos quieran estar uno con el otro, también libera grandes cantidades de dopamina, ¿sí? También libera grandes cantidades de dopamina. Ahora, esto, como te digo, es más de carácter inmediato. La serotonina, ¿bien? Claro, ese es el caso, Carlos Manuel, como te digo, del LSD, pero el LSD no es una droga estimulante, el LSD es un psicodélico. Yo no he hablado del LSD, yo he hablado de los estimulantes, léase anfetaminas o cocaína. Y yo comparto estas investigaciones de acá, pero no es el momento de hablar de ellas porque sobre la psilocibina y las setas, por ejemplo, del meterte 3, 4G de hongos para conocerte a Dios y ponerte bien místico, bien, y hablar con el universo, de eso no van a preguntar en San Marquitos, ¿ya? Lo podemos conversar de manera personal, por el chat privado, pero no es el momento de hablar de eso, loquito. Bien, lo que dije de las relaciones es que generan niveles muy altos de dopamina también. Por eso es que también podemos cometer actos irracionales, ¿sí? También podemos cometer actos muy irracionales, ¿bien?
Ok, ok. Ahora sí, vamos a ver en este caso, chicos, el otro esquema, que es el esquema de la serotonina. ¿Por qué decimos que la serotonina es el neurotransmisor del balance emocional? Porque este nos va a dar, ¿sabes qué cosa? Nos va a dar bienestar. No placer intenso, ¿ah? Simplemente bienestar. Sensación de tranquilidad, ¿sí? Sensación de tranquilidad, bienestar emocional, en paz con uno mismo, tranquilo, un poquito contento, digamos, ¿no? De buen ánimo, de buen humor, ¿sí? Ahora, cuando yo tengo unos bajones, digamos, en este caso de serotonina, ¿qué es lo que puedo llegar a tener? Puedo llegar a tener depresión. Dependiendo del tipo de depresión, si es neuroquímica, te atiende el psiquiatra y te receta precursores de serotonina, como la cetralina, por ejemplo, o la fluoxetina, el famoso Prozac. Eso de ahí, ¿para qué me va a servir? Me va a servir para yo tener pues un equilibrio en este neurotransmisor para estar en un estado de bienestar moderado. Si tengo poco, me va a venir la depresión o un trastorno de conducta alimentaria. Para quienes querían saber, TCA es trastorno de conducta alimentaria. Léase anorexia, bulimia, vigorexia o en todo caso, trastorno excesivo compulsivo, TOC. Y demasiado, bien, me va a provocar un estado de euforia desmedida, la cual yo conozco con el nombre de éxtasis. No tiene que ver con la pastilla, ¿ya? Tiene que ver con un estado de euforia desmedida, ¿bien? Clínicamente conocido como éxtasis, por si acaso. No me refiero a la droga, me refiero a un estado de manía, como se le llama desde la perspectiva, pues, de justamente el trastorno bipolar de la personalidad. Bien, entonces de esa manera funciona la serotonina, bienestar. Es por eso que hay personas que están deprimidas, o sea, digamos, a nivel neuroquímico lo podemos explicar así, ¿no? Están muy deprimidas, o sea, tienen bajos niveles de serotonina y como no tienen fuente de bienestar propio, como se sienten mal constantemente, siempre están en un eterno bajón, entonces lo que buscan es siempre un subidor, ¿bien?, inmediato del estado de ánimo. Chocolate, KFC, por ejemplo, o tu flaco, tu flaca. Si no lo ves, estás triste. Entonces, el estar deprimido y buscar siempre placeres te puede llevar a depender de esos placeres para sentirte bien, sea cual sea el placer con el que tú vayas a tratar de tapar esa depresión que tienes, sea cual sea lo quito. Puede ser la comida, puede ser la masturbación, puede ser los videojuegos, puede ser tu pareja, puede ser el tragamonedas. Eso no quiere decir que comer esté mal, no quiere decir que la masturbación sea pecado, no quiere decir que tener pareja esté mal o que jugar videojuegos te vuelve loco. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que esas actividades que te generan placer mal utilizadas sí te pueden llevar justamente a un estado negativo. Bien, por si acaso. Ver tu nombre en la lista y diga alcanzó vacante. Ah, pucha. Eso es felicidad. Bien. ¿Qué recomiendan para alguien que tenga eso? Manuel, ¿qué se recomienda para ellos? Justamente en este caso, terapia. Terapia. Asistir. O sea, esto de acá es justamente, ¿no? Como decir, oye, si comes, por ejemplo, demasiado ají, te puedes irritar la mucosa del estómago y te puede generar gastritis. ¿Bien? Entonces, ¿qué recomienda, profesor, para las personas que tienen gastritis? Loco, anda al gastroenterólogo. ¿Bien? Te va a ayudar. ¿Bien? Ahora, en todo caso, si es que no es terapia, pues darse cuenta de ello y romper el mismo con ese esquema. Pero si no puedes romper mismo con ese esquema tú mismo, entonces puedes pedir ayuda a una persona que se dedica todos los días de su vida a esa chamba. Un psicólogo, por ejemplo. Múltiples causísticas, Diego, ¿bien? Factores cognitivos de pensamiento, ¿ok? Vamos a dejarlo ahí porque tengo que irme loquito, te voy a dejar en factores cognitivos nada más, o sea, esquemas de pensamiento erróneos, y me voy a centrar en lo que es la endorfina, ¿ya? Para explicar, porque tenía programado hasta las 4:45 para explicar esto, pero ya son 4:57, ¿bien? Entonces, aceleremos el paso. Discúlpame, mira, si a partir de ahora ya no te contesto, no es porque te odie, ¿ya? Por favor, no vayas a creer eso, el profe me ignora, me odia, sabe quién soy, seguramente me quiere ver muerto, no. Si a partir de ahora no te contesto, es porque quizás tu pregunta no es quizás muy relevante, no quiere decir que esté mal, no quiere decir que tengas mala intención, sino que no es lo más relevante para mi objetivo, que es que tú marques preguntas tipo examen de admisión. ¿Ya lo quitó? ¿Bien? ¿Ya papi, mami? ¿Sí? Por favor.
La endorfina, ¿qué va a ser en este caso? Va a ser como una especie de analgésico natural. Acá te lo pongo, ¿ya? Analgésico natural. ¿Qué significa esto de acá? Significa, bien, que cuando nosotros realizamos actividad física intensa, por ejemplo, vamos a liberar justamente endorfinas que nos van a permitir, ante una lesión, no procesar de manera inmediata ese dolor, sino postergarlo para más adelante. Bien, por ejemplo, la endorfina ha aparecido en situaciones muy extremas de manera, pues, bastante notable. Excursionistas que se han chancado todo el brazo con una roca y han tenido que quitarse el brazo ellos mismos y no han sentido dolor. Gran cantidad de endorfina. O un futbolista que está jugando un partido de fútbol, o tú en tu pichanga, te metes una plancha, por ejemplo, en la canilla. ¿Ya? Sientes el golpe, reniegas, pero no te duele ahí como al día siguiente. Al día siguiente duele más. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en ese momento lo que le llaman estar con el cuerpo caliente, entre comillas, es que has liberado endorfinas. Una última recomendación y no hablo más del tema. Las endorfinas, jovencitos, justamente procesan el nivel tanto físico como psicológico del dolor. ¿Qué quiere decir esto? Que el hacer actividad física intensa, deporte, ejercicio, lo que tú hagas, bici, por ejemplo, aeróbicos, pesas, lo que tú quieras, te va a ayudar con los procesos de depresión que puedas tener. No quiere decir haces 10 planchas y ya te curaste de la depresión. Si haces ejercicio regularmente, te puede ayudar en un 10-15%, que oye, ya es un 10-15%. Y aparte de que te ayuda a tu mente, también te vas a ver cada vez mejor frente al espejo. Cierro con eso. Ahora sí, vamos a hablar al respecto del sistema nervioso central, ¿sí? Claro, como la anestesia, justamente. ¿Bien? ¿Bien, bien, bien? Respiramos. Mucha información. Lo que te va a preguntar el examen de hoy día es de la definición de cada uno de estos de acá, ¿ya? Bien. Hay una pregunta de eso de ahí, ¿bien? Hay una pregunta de esto de acá, ¿bien? Acetilcolina, movimiento y memoria. Norepinefrina, pensar más rápido. Epinefrina, actividad del cuerpo. Me persigue algo, mucho peligro, un temblor. Ya, epinefrina. GABA, me relajo. Bien. Dopamina, siento placer, bienestar inmediato. Serotonina, un bienestar prolongado, ¿sí? Me siento chill, profe, buena onda, de buen humor, todo chévere, ¿bien? Endorfina, anestésico, ¿no? O analgésico natural, ¿sí? Control del dolor. Cerramos con eso. Ahora sí, nos vamos a explicar el sistema nervioso central. Para eso, como les digo, una vez más, ok, seguimos, seguimos, seguimos. Ahora que ya he explicado cómo funciona a nivel neuroquímico todo, vamos a ver cómo funcionan las estructuras macro, más grandes, ¿sí? Y acá sí, jovencitos, ya les voy a pedir, bien, un poquito, digamos, de comprensión porque, no, bueno, yo más bien tengo que comprenderlos ustedes, porque o sea, ya agotaron todas las intervenciones que podían hacer, ¿sí? Hay cierto tiempo para intervenciones y cierto tiempo para explicar, ¿ya? Lo que yo explico es lo que tú necesitas para tu examen de admisión. A veces lo que tú preguntas quizás tienes mucha curiosidad, pero no es tan necesario, ¿sí? Hay que diferenciar lo importante de lo interesante, ¿sí? Que yo me ponga a contar mi vida, un chismecito, puede ser muy interesante, pero no te va a venir en el examen, papi. El encéfalo va a ser el conjunto de estructuras del sistema nervioso que se encuentran dentro del cráneo. La médula espinal, repito, dentro de la columna vertebral. El encéfalo tiene partes. ¿Cuáles son esas partes? Cerebro, sistema límbico, tronco encefálico y cerebelo. Y el cerebro también tiene partes. También podemos clasificar partes dentro del cerebro, que es la parte superior del encéfalo. Recuerda, el encéfalo contiene al cerebro. Y el cerebro contiene a su vez estos de acá, los famosos lóbulos. ¿Ok? Es como que la parte superior, digamos, ¿bien? Del encéfalo, la de arriba. En este caso tenemos, ¿bien?, al famoso lóbulo frontal. Acá está. ¿Ya? Conócelos. Míralo, ahí está un ojito y una oreja para que sepas que está mirando el pátano para allá, para la izquierda.
Tienes un ojito y una oreja, para que sepas a dónde está mirando. Ya, profe. A ver, ubica tu lóbulo frontal. ¿Cómo ubicas tu lóbulo frontal? Pones esta parte de la palma de tu mano, la base de la palma de tu mano, en tu entrecejo, acá, arriba de la nariz, y todo hasta donde llegue tu mano, hasta ahí va a ser el lóbulo frontal. O sea, en la frente y un poco más arriba, ¿ya? Toda esta parte. El lóbulo parietal, ¿cómo lo ubicas? Pones el centro de tu mano en el remolino, acá más o menos a esta altura de la cabeza, y todo esto de acá, la parte de arriba, va a ser el lóbulo parietal. Si quieres encontrar tus temporales, porque hay izquierdo y derecho, te tapas las orejas. A esta altura están los temporales. Y si quieres encontrar el lóbulo occipital, te agarras la nuca, bien, en la parte de acá atrás, ahí va a estar en este caso el lóbulo occipital. Habiendo visto la ubicación de cada uno, vamos a ver, pues, jovencitos, las funciones de cada cual. Bien, bien. Excelente, claro que sí. Ahí se va a encontrar, pues, el área de Broca y el área de Werner. Muy bien. A ver, a ver, a ver, ¿qué tenemos preparado? Para empezar, el lóbulo frontal. Movimiento voluntario. Digo movimiento voluntario. ¿Por qué? Porque es un movimiento planificado, ¿sí? Es un movimiento consciente que yo voy a realizar. Por ejemplo, cuando uno está practicando un baile de quinceañera, por ejemplo, ¿no? O ya, mami, ¿no? Tu baile de TikTok, por ejemplo, y tú lo haces de manera consciente, o sea, tú dices, ¿no? A ver, Osaya, por ejemplo, ¿no? Ya, a ver, pie adelante, pie atrás, vuelta, tuerqueo, ¿no? Cabeza, sigo, hago una mueca y regreso, ya. Pero tú lo haces de manera planificada, consciente, voluntaria, pensada, razonada. Como es razonado, como es pensado, ahí eso se va a procesar en el lóbulo frontal, específicamente en un área que está cerca del parietal, conocida como ¿qué? Conocida como corteza motora. Y acá te lo voy a poner, ¿ya? Corteza motora. Ahí está. Ahora, chicos, vamos a ver, en el lóbulo frontal también se va a encontrar un área muy importante, ¿ya? Llamada el área prefrontal. También llamada neocórtex prefrontal, corteza prefrontal, ¿sí? ¿Por qué? Porque se encuentra justo en la parte más anterior del lóbulo frontal. O sea, profesor, acá, adelante. Podríamos ponerlo, pues, encima del ojo casi, ¿no? Acá. En la frente, profe, en la frente. Justamente el lóbulo frontal. Ya, profe, bacán, bacán, bacán. Esta área, ¿sí? Justamente llamada área prefrontal, se va a encargar de qué? Se va a encargar de la llamada actividad cognoscitiva superior. ¿Qué es, profesor, esto de la actividad cognoscitiva superior? Los procesos que nos diferencian a los seres humanos de otras criaturas que también tienen cierto grado de inteligencia, como por ejemplo el chimpancé. O sea, ya el área prefrontal va a ser la que contenga las funciones más avanzadas, pero te digo así, más avanzadas de las que somos capaces. Trazarme una meta y cumplirla. Analizar qué cosa es lo bueno, qué cosa es lo malo. Hacer problemas de álgebra, leer textos de filosofía, ser un gerente general y tomar una decisión de cómo va a continuar la empresa los siguientes 10 años. Todo eso se va a procesar desde el área prefrontal, ¿ok? Repito, ¿ah? Decisiones, establecer propósitos, metas, decisiones importantes en el área prefrontal que pertenece al lóbulo frontal, ¿sí? Pertenece al lóbulo frontal. Ahora vamos a ver la famosa área de Broca. A ver, papi, ¿qué es lo que me quiere decir esta área, profesor? Con el área de Broca, nosotros vamos a encargarnos de qué? Vamos a encargarnos de transformar el pensamiento en palabras audibles en lenguaje. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto de acá, profesor? Quiere decir que se encarga de la producción del lenguaje articulado. O sea, profe, controla esta zona de acá, sí, para que el impulso que viene de acá se transforme en habla. ¿Sí? Por eso se dice que es el encargado de la articulación del lenguaje. Papi, en este caso, hablar.
Hay personas que tienen una afasia, una lesión cerebral en el área de Broca. Ellos pueden escuchar y entienden, pueden escribir, pueden leer, pueden teclear en Facebook, pero no pueden hablar directamente. Bien, una lesión en el área de Broca impide transformar los pensamientos en palabras. ¿Sí? Eso es sumamente importante. Bien, dificultad de un niño en sus primeros años, el área de Broca. Tendría que ser diagnosticado, ¿no? Tendría que ser diagnosticado. O sea, nosotros no tenemos la capacidad de decir que sí o sí va a ser por eso, ¿no? Puede ser por múltiples otros factores. Puede ser cognitivo, no necesariamente orgánico, ¿sí? Tendría que diagnosticarlo. Como que te diga que un síntoma, pues, de una enfermedad renal es dolor en la zona lumbar. Pero pucha, el dolor en la zona lumbar puede implicar 50.000 enfermedades distintas, ¿no? Un solo síntoma no hace el diagnóstico. Entonces, vamos a ver que el área de Broca, como te digo, se encarga del lenguaje articulado. Depende. No todos los mudos van a tener un daño en el área de Broca. Como te digo, Carlos, ¿hay mudos que tienen lesión en el área? Sí, lo hay, pero no todos específicamente. Pueden ser por otras cosas, ¿no? Quizás una lesión pues, en los oídos que le ha impedido aprender lenguaje. Entonces, puede ser por ello, no necesariamente. Como les digo, hay que ser un poquito, digamos, calmados, ¿sí? Hay que evitar el efecto Dunning-Kruger. ¿Qué es el efecto Dunning-Kruger? Es el sesgo cognitivo, o sea, la creencia errónea que ni bien aprendemos algo, ya podemos explicarlo todo en base a ello. Bien, entonces, bueno, pero sí, en este caso está muy bien tu pregunta. No digo que tú hayas caído en eso, pero alguien por ahí puede caer en eso, ¿no? Alguien por ahí. Bien, entonces, sí, no todos los mudos tienen lesión en el área de Broca, pero sí hay, pues, chicos que no pueden tener el habla, ¿no? Que tengan problemas de lenguaje, que es por eso. ¿Ya? Ahora sí, bien, en este caso, vamos a ver cuáles son las posibles consecuencias de una lesión en el área frontal. Para esto, te tendría que contar el caso de Phineas Cage. Rapidito nomás, ¿ya? Uno de los grandes casos de la literatura psicológica. Pasó en 1895, más o menos, sí, por ahí, un constructor de trenes, un obrero que estaba construyendo trenes en Estados Unidos. ¿Qué le pasó? Estaba colocando una carga de dinamita, ¿bien? La prende, pero la mecha estaba un poco delgada. Y como estaba un poco delgada, fue más rápido de lo que tenía que ir. Y en ese momento explota la dinamita sin que él tenga el tiempo de irse demasiado lejos. No lo mata, pero ¿qué efecto genera? Genera el efecto de que una varilla de metal, un fierro de esos, no de los grandes, ¿no? Sino de que son un tipo de construcción, pequeños, le ingresó por esta zona, ¿bien? De acá, justamente debajo del pómulo, y le salió, bien, digamos, por esta zona de acá, ¿no? Más o menos así, más o menos así, algo así. O sea, le atravesó justamente toda esta zona del lóbulo, bien, frontal, así, ¡plaj! Ahora, vamos a ver que todo el mundo pensó, ¿no? Oye, este compa ya está muerto, nomás no le han avisado, pero sobrevivió, sobrevive el pata, Phineas sobrevive. ¿Y qué es lo que ocurre? Regresa a su casa, pero cuando regresa a su casa, su esposa reporta, ¿ya? Su esposa dice, bien, que es un hombre completamente diferente. Sus amigos incluso dicen, este no es la persona que yo conocí, se comporta de una manera completamente distinta. Es arisco, tosco, ¿no? Una persona irritable justamente. Y vamos a ver que ahí sí se demuestra, así los científicos comienzan a darse cuenta, que el lóbulo frontal está íntimamente relacionado con la personalidad, ¿sí? Con la personalidad y el comportamiento del sujeto. Así se demostró. Experimentos en ratas, luego en otros animales también, van a demostrar, bien, la veracidad de esa hipótesis inicial de ese caso de Phineas Cage. Bien, todo para decirte qué cosa, que el lóbulo frontal puede provocar trastornos. ¿De qué? Trastornos de la personalidad. Ahora, eso quiere decir que toda persona que tiene trastorno de la personalidad es porque se chancó la cabeza. ¿Bien? No necesariamente. ¿Bien? No necesariamente. Se puede dar por múltiples otras causísticas, pero una lesión en el área justamente del lóbulo frontal sí puede originar un trastorno de la personalidad. Entonces, la pregunta que te podría venir del examen sería más o menos esta. Te diría, un sujeto
bien, recibió una lesión en un lóbulo cerebral y los cambios que experimenta son en su personalidad. Marque el lóbulo del cual pudo haber recibido daño. Frontal, temporal, parietal, occipital. Puesto a escoger entre todos, escojo el frontal y simple marqué y se acabó la pregunta. Bien, así hay que operar. ¿Sí? Así hay que operar. Claro, por ejemplo, Yasmín, un trastorno de la personalidad, pero visto desde la perspectiva psicoanalítica de Freud, que es otra perspectiva muy distinta a la biopsicológica que estamos haciendo hoy, diría que serían traumas reprimidos por parte de la persona. Pero esa es otra explicación que es la de Freud. Hay que aprender a explicar las cosas desde diferentes perspectivas. Hoy día estamos en una sola perspectiva de todas las que vamos a estudiar, por si acaso, ¿sí? Buena acotación la de Yasmín, me permite darte pues pie a eso. Bien, claro, esto es algo mucho más biológico justamente, claro. Ahora sí, vamos a ver el lóbulo parietal. Bien, papi, el hecho de que tú puedas tocar esto y decirme la temperatura que tiene, si está caliente, si está frío, el hecho de que, por ejemplo, cada vez que alguien te tira un lapo, automáticamente sientes el dolor, va a responder al lóbulo parietal, ¿sí? Va a responder al lóbulo parietal. Por eso le decimos el área somatosensorial. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Quiere decir que te va a servir para sentir el cuerpo. No sé si les han enseñado alguna vez etimología, y si es que no, tú que eres de la era digital, al igual que tu profe, lo que hacemos cuando no sabemos algo, vemos un video, buscamos el mejor que ha hecho, que ha hablado sobre eso, y lo vemos, ¿sí o no? Entonces, búscate un video de etimologías. ¿Por qué? Porque te sirve para toda la academia. Somato o sómata significa en griego cuerpo. Somato sensorial, sensibilidad del cuerpo. No hay misterio. No hay misterio ahí en esa palabra. La sensibilidad del cuerpo. Entonces, justamente el lóbulo parietal, que se encuentra aquí encima, lo que está acá pintado de amarillo, lo que hemos visto, ¿bien? Se va a encargar de centralizar, pues, la sensación de temperatura, ¿no? Tocas algo, profe, lo siento calientito, ¿bien? Tocas algo, profe, lo siento suavecito, ¿bien? Ya, ese tacto, la presión, la temperatura e incluso el dolor se va a procesar acá en el lóbulo parietal, ¿sí? Parietal. Ahora, ¿bien? A ver, ¿sí? Me pregunta Manuel, ¿las personas que tienen la enfermedad del que no pueden sentir dolor o la temperatura es por una lesión en el lóbulo parietal o en las vías nerviosas aferentes, ¿ya? O en las vías nerviosas aferentes. En el intermedio, por ejemplo, yo explico la diferencia entre vías nerviosas aferentes y eferentes. Aferentes sensitivas, eferentes motoras e interneuronas de conexión, pero no estamos en intermedio, estamos en básico, ¿sí? Justamente un tipo específico de interconexión neuronal que no le permite, ¿no?, procesar el dolor. O puede ser también en los nociceptores, pero eso ya escapa a la explicación de esta clase. Yo lo sé, porque yo soy el profe, pero ahorita no es algo que ustedes deban aprender, porque primero es es la base, y luego ya es el complemento. Primero se gatea, o de frente se anda, pero luego recién se corre. ¿Bien? Dejémoslo ahí. Claro, psicosomático, exacto, ¿no? Cuerpo y mente. Soma, cuerpo, psico, justamente el alma. ¿Bien? Alma entre comillas, la mente. Ahora, dentro del lóbulo parietal, mis bebés, vamos a ver que tenemos el área de Deyeran, ¿ya? ¿Qué significa el área de Deyeran, niña? Significa aquella parte que nos va a servir para comprender el lenguaje escrito en una palabra, como a ti te gusta, bien simple, leer. ¿Bien? Leer. En una palabra, leer. Ya, profe. Entonces, por ejemplo, una lesión en el área de Deyeran, ¿yo no puedo leer bien? Sí, evidentemente. Y una lesión en el lóbulo parietal implicaría que, por ejemplo, te tocan el hombro, pero sientes como si se estuvieran agarrando esta parte del brazo. Sientes acá un adormecimiento y sientes un impacto acá. Es un toque extraño. Una vez yo, personalmente, sí sufrí una lesión más o menos fuerte en el lóbulo parietal. Alguna construcción de un familiar. Un edificio estaba haciendo, pues, ¿no? Mi tío, ¿cuánto? 8 pisos, creo. Estaba ahí, menos mal estaba con casco y me cayó una tabla de esas de encofrar, ¡pah!, que me arrodilló. O sea, prácticamente me sentó. Menos mal estaba con casco porque si no terminaba en el hospital. Pero 2, 3 días seguidos, justamente sentí algo así, ¿no?
sea, sentía que me tocaba a alguien, por ejemplo, acá en el hombro, pero lo sentía por la espalda o no sabía de dónde venía esa presión que sentía. O sea, sí es un poco extraño, por eso acá la teoría dice, dificultad para localizar sensaciones. ¿Bien? Funciona así, ¿sí? Justamente yo puedo dar fe de eso, sí sé cómo se siente. ¿Bien? Pero bueno, son accidentes que pasan y mira, todo sirve. Nunca pensé que esa experiencia me iba a servir alguna vez para explicar algo. Ya está, ¿no? Bien, bien, bien. Ahora vamos a ver los lóbulos, bien, temporales. Justamente los que se encuentran a ambos lados de la cabeza, a la altura de los oídos. Papi, lógica, ¿no? A veces el cuerpo tiene cierta lógica, no siempre, pero a veces sí. En este caso, vamos a ver que el lóbulo temporal se encuentra muy cerca de las orejitas, ¿cierto? Y como se encuentra muy cerca de las orejitas, o casualidad, me va a servir ¿para qué? Me va a servir para la función auditiva. Ah, like por eso, área auditiva. Y también para la memoria, se conecta con una estructura que vamos a ver en un toque, llamada hipocampo, que me sirve para la memoria. Olfato también. Y dentro del temporal se va a encontrar la famosa área de Wernicke, que es comprender el lenguaje hablado, o sea, escuchar, pero entendiendo lo que escucho, ¿no? Entendiendo el discurso. En una palabra escuchar, ¿ya? Pero entendiendo lo que escucho. Por ejemplo, el hecho de que tú estés ahorita comprendiendo lo que yo digo, está pues haciendo trabajar tu área de Wernicke, ¿no? Interpretación del lenguaje, ¿no? Comprensión del lenguaje hablado. Ahora, mucho más simple, el lóbulo occipital se va a encargar de qué? De la información visual. Bien, mucho, mucho más simple. El lóbulo occipital se encarga de procesar todo lo que nosotros vemos. ¿Sí? Por ejemplo, tú ves acá mi grafiquito, ¿no? Mi GIF que da vueltas. Ya, ese GIF que da vueltas, ¿sí? Justamente información visual, ya lo va a procesar pues el lóbulo occipital, papi. ¿Sí? Ahí estará, ahí estará. Ahora, ya hemos terminado con esta parte de acá. Ya hemos visto cómo el cerebro, escúchame bien, ¿ah? Cómo el cerebro se va a dividir primero en lóbulos, pero también hay otra posible división, o sea, otra posible clasificación. No solamente existe por lóbulo, sino también existe por hemisferio. Y esto es más simple todavía. O sea, el cerebro, como acá te lo he puesto, el cerebro se divide o por hemisferio o por lóbulo. Ya hemos visto lóbulo. Ahora vamos a ver cerebro por hemisferio. ¿Cuáles serán? Derecho e izquierdo. Leamos el comentario de Eli. ¿Ya? Eso se llama condicionamiento clásico de Pavlov, que lo desarrolla Watson. Se llama reflejo aprendido. Y eso lo estudiamos en la sexta clase. No sé si podrías anotarlo por ahí, preguntar el caso, bien, preguntar este caso al profesor en la clase número 6. Ahí te lo voy a explicar a detalle, con gráfico, con teoría, porque de eso se trata la clase. Hay un esquema mucho más grande, ¿no? Pero eso se puede explicar desde esa perspectiva, desde la clase 6, si mal no recuerdo que es aprendizaje, ¿ya? Pero lo dejamos para esa oportunidad. Muchas gracias, Eli. Muchas gracias, muchas gracias. Bien. Seguimos. Los hemisferios cerebrales se van a dividir en dos, izquierdo y derecho. ¿Cuál es la función de cada uno con respecto al lenguaje? El izquierdo procesa el lenguaje verbal. Quiere decir el significado de las palabras, ¿ya? La carga semántica, significado. En cambio, el hemisferio derecho, el lenguaje no verbal. Los gestos, por ejemplo, la mímica, la prosodia, a lo que le llamamos entonación. Y la pragmática o el para qué del lenguaje, para qué yo digo algo. Te pongo un ejemplo muy simple de cómo se diferencia el significado o contenido semántico de la prosodia o entonación, o sea, el izquierdo del derecho. Todos entendemos que la palabra hola hace referencia a un saludo, pero no es lo mismo un hola Carlitos, ¿cómo estás? Por parte de una chica que un hola Carlos, ¿cómo estás? Por parte de otra. En la entonación, en los gestos,
hay una variación tremenda. Aunque semánticamente es exactamente el mismo mensaje, o sea, son exactamente las mismas palabras, el lenguaje verbal es idéntico, el cambio se daría en este caso en el lenguaje no verbal. Una cosa es que te sonría, te toque el brazo, ¿no? Bien, te muestre pues la parte de las muñecas, y otra cosa es que se cruce de brazos, mire otro lado, mire su fondo. Bien, son reacciones muy distintas. Es un lenguaje verbal muy diferente. Vamos a ver pues que el lenguaje verbal, simplemente lo que significa cada palabra, hemisferio izquierdo, y el lenguaje no verbal, los gestos, por ejemplo, alguien que está así cruzado de brazos, alguien que está así molesto, alguien que está muy alegre, se procesa pues con el hemisferio derecho. Y ya tenemos después de eso todo lo que hemos sabido a lo largo de la vida al respecto de cada hemisferio. Que el hemisferio izquierdo es secuencial, por ejemplo, es más matemático, es lógico. El hemisferio derecho es más creativo, artístico, musical, por ejemplo, dice varias cosas a la vez. Eso es de conocimiento general. Y si no, ya lo aprendiste, ¿no? El hemisferio izquierdo se dice que es más matemático, lógico, frío, calculador, y el hemisferio derecho más artístico, creativo, musical, de colores, de colores. Imagínate colores, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo así, con números, no pensando, así, todo serio, ¿bien? Así, ¿ya? Para que lo aprendas. Cerramos la explicación del día de hoy hablando al respecto de qué? Hablando al respecto del sistema límbico, ¿sí? ¿Bien? El sistema límbico, ¿sí? Justamente me dice acá el sistema que tengo 5 minutos. Y repito, el examen queda de tarea. El promedio de ustedes del examen pasado es 13.1. Ahora quiero ver por lo menos un 14, ¿ah? Por lo menos un 14 quiero ver jovencitos en este examen. No crean que no los monitoreo, ¿bien? Han sacado 13.1 de promedio general, ¿bien? Vamos a ver qué es lo que sacan ahora. Bien, bien, bien. Regresando, ahora sí, regresando, ¿bien? Al tema de clase, vamos a ver el sistema límbico. El sistema límbico, si te das cuenta, está por debajo del cerebro. Todo lo que tú ves acá que estoy pintando, ¿bien? O acá mejor lo voy a escribir, ¿no? Así lo voy a poner. C, cerebro. ¿Cómo sería? Bien, C, cerebro. Ya. Toda esa parte será el cerebro. Lo que está por debajo, digamos, envuelto en el cerebro, es el sistema límbico. Es más antiguo en el desarrollo evolutivo. Por lo tanto, cumple funciones más básicas. Básicas en el sentido de que son justamente la base de nuestras funciones. No porque sean fáciles, ¿no? Sino porque justamente son incluso, podríamos decir que más importantes. Por ejemplo, tendríamos acá al hipotálamo. El hipotálamo se encarga de la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? No me decepcionen. ¿Qué es la homeostasis? No me decepcionen, vamos. ¿Han aprendido en biología o no qué cosa es la homeostasis? Hablen. Equilibrio biológico, pues jovencitos. Equilibrio interno biológico del cuerpo. Qué rico está el café. ¿Bien? Claro. De regulación del cuerpo. Regulación, no necesariamente de la temperatura. Regulación. ¿Bien? Regulación. Claro, por ejemplo, la homeostasis, cuando nosotros tenemos mucho calor, para regular el cuerpo, produce sudor. Estabilidad, buena palabra, Julio, buena definición para un chico de básico. Te felicito, muy bien. Muy bien, Alejandra, bien, muy bien, José. Entonces, justamente, el hipotálamo se encarga de eso. Si tenemos hambre, es porque ha detectado el hipotálamo que tenemos bajos niveles de energía. Si estamos sudando, ha detectado que tenemos la temperatura muy elevada. Si tiritamos de frío, porque tenemos la temperatura muy baja. Y se conecta pues con el sistema nervioso autónomo vegetativo. ¿Ya? Ahora, el tálamo va a servir para qué? El tálamo es esta parte de acá. Al tálamo llegan todas las señales de todo el cuerpo y sirve como una especie de centralizador, de estación repetidora, que centraliza las sensaciones de tu pierna, de tu mano, y las envía hacia el centro encefálico que corresponde, hacia la parte del lóbulo parietal donde tiene que ser procesada esa información. Ahí lo va a llevar. ¿Bien? Es como una estación central del metropolitano. Llega la gente de todos lados y luego se reparte cada uno para su destino. Así funciona el tálamo. ¿Ok? El hipocampo. ¿Qué cosa es el hipocampo?
Ese justamente es muy similar a un caballito de mar, ¿no? Por eso lo han puesto así. Mira, mis ejemplos yo sé que sirven para entender rápido. Acá vamos a poner un ejemplo que con esto no creo que te olvides. El hipocampo es el disco duro del cerebro, la memoria, la tarjeta SD, por ejemplo, o tu memoria SSD, NVMe, por si acaso, ¿no? Para quienes tengan ya. O el disco duro, como todo el mundo le conoce. ¿Por qué, profesor? Porque va a servir para la memoria, ¿sí? Acá guardamos los datos. Guardamos, por ejemplo, cuál fue el año de la guerra con Chile. Esta clase debería quedar guardada en el hipocampo, en el temporal también, ¿eh? En el lóbulo temporal también por si acaso, ¿ya? Pero en el hipocampo y el lóbulo temporal, en los dos, ¿no? Prioritariamente en el hipocampo, ¿sí? Ahí debería quedar, por ejemplo, el recuerdo de tu primera dirección, tu número de celular, etcétera, etcétera, etcétera. Y la amígdala, para finalizar toda la clase, es ¿qué cosa? Es el área encargada de la experiencia emocional. Me siento molesto, amígdala. Me siento muy alegre, bastante feliz, también la amígdala. Me siento quizás por ahí un poco triste, no sé qué hacer realmente. También la amígdala es la encargada de esa experiencia emocional. Pero no solamente la experiencia emocional, sino el volver a sentir una emoción tiempo después de haberla sentido. Con este ejemplo finalizo. Estás caminando por una banca, ¿no? De un parque y de pronto no sabes por qué, pero te sientes triste. Justamente muy similar al ejemplo que hemos visto hace rato, para conectarlo. Y resulta que luego terminas recordando que esa fue la banca donde tu mejor amiga hace tiempo te dijo que no, que mejor no hay que arruinar la amistad con una relación, que tiene que dedicarse a sus estudios, que por la pandemia no puede salir a verse con nadie, etcétera, etcétera, etcétera. El volver a rememorar una emoción tras un estímulo que la desencadene, como ver el peluche de alguien, como ver la foto de alguien o pasar por un lugar específico, se va a procesar justamente en la amígdala. Por eso es que decimos que procesa los recuerdos de emociones. Hemos llegado al final de la clase, jovencitos. Vayan a resolver su examen a demostrar que ha valido la pena, ¿sí? Hemos llegado hasta aquí. Nos vemos la próxima semana con bases sociales de la conducta. Espero que la hayan pasado bien. Muchas gracias y ya hasta pronto.